Y una vez más en otro video de la sección Preguntas y Respuestas a Cigar Chicote, en esta oportunidad de Redondo P de Cartagena, mi hermano, muchas gracias, nos hizo la pregunta: ¿para cuándo el programa de conservación de puros en climas cálidos y secos? Por ejemplo, Cartagena. Y pues Pedro, mi hermano, y te agradezco nuevamente y aprovecho también la oportunidad para hacer publicidad al canal de Cigar Chicote. En los episodios 19, 20 y 21 de Tabaco Colombiano, en la sección de recomendaciones para maximizar el disfrute del tabaco colombiano, ahí hablamos sobre esas recomendaciones en cuanto no solamente al tipo de humidor, sino también a las recomendaciones para la conservación de nuestros cigarros. Pueden ahí en YouTube echar mano a esos videos para que hagan un recorderis, pero pues que el que es caballero repite. Y pues también agradeciéndote a ti, a Pedro, por tomar el tiempo de hacer esta pregunta, te voy a contestar aclarando algo, mi hermano. En cuanto a clima, definir qué es clima seco, qué es clima cálido, hay una serie de factores que no solamente implican la temperatura, ¿cierto?, sino también la frecuencia con la que llueve en esas regiones o en las zonas, también el nivel del mar en el que se encuentra el sitio y también el factor de vaporización. Por lo que, para no complicarme tanto la vida, vamos a tomar, digamos, los dos parámetros que usualmente en nuestra afición solemos tener muy presente, que son la temperatura y la humedad relativa, que para mí sí es indispensable en todos los pisos térmicos o todos los climas para los cigarros colombianos, y es la refrigeración como un primer factor de conservación y recomendación de mi parte para conservar los cigarros. Y me pasó, y yo aprovechando que pues estoy en Bogotá, Bogotá se considera como un clima seco porque tiene una temperatura entre 18 a 22 grados centígrados. Y uno diría: hey, chicote, pero en Bogotá es frío, ahí no hay problema en la Ciudaderma. Y resulta que para el 2020, en la pandemia, cuando empecé a aprovisionar de buena cantidad de cigarro colombiano, la cosa es que hubo una marca en particular que, ya después de tener un buen tiempo de guarda y de rehidratación en mi humidor, la hijo de madre tenía la Ciudaderma, se le salió el gorgojito. ¿Qué me tocó a mí hacer? Pues obviamente refrigerar no solamente eso, sino todos. Y claro, el tiempo que yo ya llevaba, digamos que guardando esos tabacos, y lo que pudo haber logrado evolucionando en los matices que llevaba yo ahí en mi humidor, pues desafortunadamente se perdió porque me tocó refrigerarlo, y al refrigerarlo prácticamente se pierde todo eso. Por lo que no está de más realmente la refrigeración, no solamente en Bogotá, sino en cualquier lugar de Colombia con los tabaquitos nacionales. Eso sí, pregunten a las marcas si ellos refrigeran o no, y denle las gracias a las marcas que sean sinceras con ustedes y les digan: sí, efectivamente nosotros refrigeramos, o no, efectivamente no refrigeramos, porque también es válido. De todas formas, cuando uno busca en Google, por ejemplo, lo que vendría siendo el cálido viene siendo 25 grados y el caliente es mayor a 25 grados, y por lo menos en la zona de la costa, que es lo que tú quisieras preguntar, pues ya estaría por encima de los 30 grados. Entonces podemos hablarlo más por el tipo de temperatura. Hay unas recomendaciones que en general sí o sí aplican para todos los pisos térmicos, y es siempre mantener los parámetros o los márgenes de la humedad relativa y de la temperatura dentro de las recomendaciones que siempre suelen decir que entre 62, 65 y 70, 72 por ciento de humedad relativa, y una temperatura de 19 a 20 grados centígrados. Porque lo que corresponde a la humedad, sobrehumidificar un cigarro tiene muchas afectaciones a mediano y largo plazo. A mediano plazo sería, por ejemplo, que tenga problemas en la combustión de nuestro cigarro, e incluso temas de flujo, porque las hojas del tabaco, al absorber la humedad, pues lo que sucede es que se terminan dilatando, y el tiro, que no es otra cosa más que los espacios que hay entre los pliegues de la hoja de la tripa, que es por donde fluye nuestro humo del tabaco, pues se reduciría, y es ese famoso tiro o flujo que es apretado y que es incómodo de fumar. Esas son algunas de las consecuencias de una sobrehumidificación a corto plazo. A largo plazo, obviamente llevaría a un posible desarrollo de hongo o de moho, pero que eso también viene acompañado con otros factores por la conservación de, por ejemplo, si nuestro humidor está expuesto a mucha luz, o no hay mucha rotación o mucho flujo de aire en nuestros humidores. Si hay mucha luz y poca ventilación, eso es un indicio que también se puede desarrollar el hongo, además o aunado a la sobreexposición de humedad. Lo que siempre es recomendable mantener la humedad en nuestros cigarros y en nuestros humidores dentro de esos parámetros del 62, 65 a 70, 72, porque lo otro, la falta de humedad, pues llevaría también a una experiencia de un cigarro que sea muy seco, que realmente podría provocar, es más como, para mí, ¿no?, en particular,
quizás genere unos sabores más amargos o más picantes de lo inusual realmente. Y que pues también obviamente con el tiempo puede hacer que los mismos aceites del tabaco, al no tener una buena hidratación, pues terminen evaporizándose y perdiéndose. En climas cálidos, bueno, por ejemplo, digamos un Medellín o un Bucaramanga, realmente hay que estar pendiente de los porcentajes de humedad, pero por lo general suelen estar dentro de los parámetros que hablamos inicialmente y realmente ahí los tabacos no tendrían ninguna mayor afectación, pero finalmente tanto en climas fríos, secos o calientes, nuestro mejor aliado va a ser siempre el higrómetro para poder medir esas fluctuaciones de temperatura y de humedad. En climas calientes realmente, por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que, y lo comentaba, mis primeros años como fumadores fue en Valledupar. Por ejemplo, en Valledupar, que tiene una temperatura de 37 a 39 grados y una humedad relativa de 58, por ejemplo, yo digamos que lo que hacía era que mis cigarros los tenía pues, en un cajón de un armario donde era un lugar fresco, no tenía luz y pues afortunadamente nunca tuve ninguna crisis de la acioderma en el que me eclosionar el gorgojito por dos razones, porque yo realmente nunca llegué a acumular tanto cigarro y porque también en esa época yo conseguía criollos y yo pues por lo general esos son algo de combate, aunque tendrían que estar llenitos de lacioderma, no duraba mucho yo realmente en guardarlos, fumaba y rotaba muchísimo. Entonces, por ejemplo, también en Cartagena, que es una temperatura ya un poco más baja, de 30 a 34, pero con una humedad de 82, ahí ya existe una mayor sobreexposición a la humedad. Entonces, yo insisto, yo pienso que en estos tiempos donde tenemos herramientas para facilitar nuestra afición de coleccionar y conservar cigarros, el sobre bóveda es una excelente opción, no solamente para que si hay carencia de humedad, él la suministra, sino que ustedes también saben que si existe exceso de humedad, él lo que hace es absorberla. Por ejemplo, otra recomendación se me ocurre a mí y que son muy pocas las marcas de cigarro colombiano que utilizan celofán. Si su merced suele también comprar cigarros de otros orígenes en los que sí tienen celofán, pues se puede de una buena forma reciclar esos celofanes y guardar los nacionales para que precisamente les ayude no solamente en la protección de la integridad de la capa del cigarro, sino que también ante una eventual situación de lacioderma o de gorgojito, pues esos tabacos que están con su celofán de alguna manera servirán como contingencia para evitar de que el bichito se llegue a infiltrar a esos cigarros, o incluso si su merced se le olvidó refrigerar y metió su cigarro nacional en ese celofán, pues lo va a ayudar a contener para que el gorgojito no se escape. Y ante la pregunta de si es recomendable conservar un cigarro con celofán o sin celofán, yo ya en alguna ocasión comenté que yo por lo general los míos los suelo guardar en celofán y en el video de Ernest Zacarías de Un País para Fumarlo habla de más bondades de los cigarros que son conservados con celofán que sin celofán. Pero últimamente, hablando con mi profe Roberto Aguilar y también en alguna ocasión hablando con el maestro Dida Alcalá, hay algo muy interesante con los cigarros que se suelen guardar en los sumidores por grupo. Obviamente entendiendo que ya por mucho tiempo, si usted es muy purista y no quiere que sus habanos se mezclen con los centroamericanos y los colombianos, pues manténgalos apartados. Si estamos hablando de colombianos y quisieran obviamente cigarros de una fortaleza alta o media alta, porque la nicotina ayuda a evolucionar los matices del cigarro, hay un tema que es la evaporización precisamente de los aceites de la hoja, que digamos que si se quedara en el celofán, ese aceite quedaría ahí y no habría mayor trascendencia. Pero, por ejemplo, con humidores, en donde vienen varios cigarros, hagan de cuenta que esa mezcla de aceites, de vapores de aceite de tabaco, van a terminar mezclándose y reposándose nuevamente sobre los tabacos en una especie de ciclo, pero pues ya es un tema de cómo su merced está dispuesto a experimentar sus cigarros con el paso del tiempo. Realmente con el mercado colombiano pues son muy pocas las marcas que actualmente están ofreciendo esos perfiles de unas fortalezas medias, altas o altas que permitan ayudar a la evolución de esos sabores a través del tiempo. Entonces, Pedro, ¿no? Básicamente sería volver a retomar esas recomendaciones. Realmente, digamos que más allá que sea clima cálido, clima seco, clima caliente, nuestra mayor aliada va a ser el higrómetro y, bueno, ¿por qué no? Los sobres de bóveda. Y si no tenemos sobres de bóveda, en climas secos, con baja humedad, podemos buscar otras fuentes de hidratación, como ya hablaba yo en los videos, como pueden ser incluso los geles, las perlitas que tienen por el tema de su coeficiente de evaporación es mínima, porque el área de la superficie de
que tienen de contacto de una perla a otra no es mucha, entonces a mayor área de contacto es mayor el coeficiente de vaporización. Pero sí es esencial el hidrómetro para poder medir a qué nivel está llegando humedad y no sobrepasarnos. Y también medir la temperatura para saber si tenemos que llevar nuestros humidores a algún sitio donde no esté tan expuesto, sobre todo también al calor y sobre todo a la luz, para evitar después problemas de aparición de hongos. Igual en zonas de demasiada humedad, pues los tabacos, si usted suele tenerlos al interior de su casa, resguardados del sol donde no haya mucho calor, pues son cigarros que tampoco van a verse impactados directamente por los altos porcentajes de humedad relativa de la región. Igual yo en la costa tengo compañeros que sin tener los sobres de bóveda, ellos son muy meticulosos al momento de cómo buscar zonas donde quizás en la casa no haya tanta humedad y que pueden fumar sus cigarros tranquilamente sin ninguno de los problemas que mencionaba yo inicialmente. Y ya pues Pedro, espero haber contestado la pregunta, que de hecho esta fue la última pregunta de las que tenía pendientes de todas aquellas de los colegas y amigos que realizaron muy amablemente cuando hice la publicación el 9 de noviembre del 2023. Entonces ya con esto daríamos por terminada la sección de preguntas y respuestas a Cigar Chicote y pues espero que hayan disfrutado y que pues ojalá hayan aprendido o les haya servido algo la información que compartimos aquí. Entonces a todas y a todos les agradezco muchísimo y buenos vientos y buenos humos.